Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambié el regulador de mi tanque estacionario. Vamos a ver cómo lo hice. Bueno, pues les comento que hace algunos días me percaté de que el gas no nos estaba rindiendo porque tenía una fuga en el regulador, por lo que me di a la tarea de investigar cómo hacer el reemplazo de este. Aquí tenemos el regulador ya desarmado. Les comento que antes de desarmarlo les recomiendo que cierren perfectamente la llave del gas, ya que pues estamos trabajando con un energético muy peligroso. También les recomiendo que abran una llave de la estufa con la cocina perfectamente ventilada y eviten cualquier fuente de peligro como un cigarrillo, cerillos y pues mucho menos que haya niños cerca de donde estamos trabajando. En esta parte es donde estaba escapando el gas y también por este orificio. Es importante revisar nuestros tanques estacionarios, ya que este regulador tiene aproximadamente 20 años de uso. Y bueno, pues ya con la muestra acudí a la ferretería más cercana a comprar un regulador nuevo. Este es el regulador con las mismas especificaciones. Cabe resaltar que tiene una flecha que indica la dirección hacia la cual debe ir dirigida la salida del gas. Es para gas LP. Y como podemos observar, el regulador viejito también indica con su flecha cuál es la dirección de salida del gas. En nuestro caso fue un distribuidor de gas distinto al que habitualmente nos despachaba, por lo que como recomendación no está de más que subamos a nuestra azotea y revisemos con espuma de jabón si nuestros reguladores están trabajando como debe ser. El nuevo regulador traía dos complementos, un tubo llamado pitel y una tuerca. Obviamente usaremos los nuevos, siempre y cuando no afecten la estructura de la tubería. En el tubo pitel nuevo vamos a colocar cinta teflón en la cuerda. Con esto vamos a evitar posibles fugas de gas, como lo veremos más adelante. Les recomiendo usar materiales de buena calidad y que cumplan con la norma. Hay que corroborar que tanto la tuerca como los demás aditamentos coincidan con la tubería. Vamos a insertar el pitel dentro de la tuerca. Como podemos observar, el tubo pitel entra a la perfección en el regulador nuevo. Le daremos vuelta hasta que nos sea difícil seguir apretándolo con la mano. Cuando ya no podamos seguir enroscando el tubo, entonces nos ayudaremos con una herramienta. En mi caso usé unas pinzas de presión de punta, pero si no tienes estas pinzas puedes hacerlo con una llave tipo perico o con una llave española. Procura que coincida con la medida del tubo pitel. En mi caso, como no tenía una llave española de esta medida, usé las pinzas de presión de punta. Aprieta con mucho cuidado y evita rayar el cono del pitel, ya que es muy delicado y podría provocar algún tipo de fuga cuando se inserte en la llave del tanque estacionario. Es importante recordar que el tubo pitel está hecho a base de cobre, al igual que la llave del tanque estacionario, por lo que al ejercer la presión posterior, esta va a hacer que selle perfectamente el pitel contra la llave del tanque estacionario. Quienes usan cilindros de gas saben que este es el funcionamiento habitual de este tipo de conexiones, pero hay muchas personas que no saben cómo funciona la tubería básica de gas que está instalada en la mayoría de los hogares. Una vez que hayamos apretado con suavidad sin hacer tanta presión en el tubo para evitar que este se rompa, en mi caso, después de haber probado que las cuerdas de la tubería coinciden perfectamente, procedí a desarmar y colocar cinta teflón en la tubería que distribuye el gas hacia la cocina y hacia el calentador. Es importante mencionar que solamente estas dos cuerdas, la del tubo pitel y la del tubo que distribuye el gas en la casa, son los que llevan cinta teflón. Mientras colocamos esta cinta teflón en la tubería de distribución de gas de la casa, es importante recordar que debemos revisar constantemente nuestras líneas de gas, el tanque estacionario, ya que el paso del tiempo causa sus estragos en este tipo de aditamentos, pero también los terremotos pueden hacer que la tubería de nuestro sistema de gas falle. Una vez que hemos colocado la cinta teflón en la tubería de distribución del gas de la casa, vamos a apretar nuestro regulador con nuestras manos hasta que, al igual que en el tubo pitel anterior, ya la fuerza no nos permita hacerlo. En este caso quedó bien apretado y parece que llegó a un tope porque quedó perfectamente justo en la posición correcta.
es decir, el regulador hacia arriba. Ahora vamos a insertar el pitel en la llave del tubo estacionario. Es importante recordar que la cuerda de esta tuerca aprieta de derecha a izquierda, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Como la llave del estacionario y la tuerca del pitel tienen cuerdas hechas con precisión, no nos debe dar ningún trabajo colocarla. Como podemos observar, en este caso lo instalamos, entró a la perfección hasta que ya no pudimos darle vuelta con la mano. Para ello vamos a ayudarnos con una herramienta, ya sea una llave española de la medida, una llave tipo perico o una Stilson. Vamos a apretar con suavidad la tuerca del pitel, no hay que ejercer mucha fuerza para evitar dañar el pitel o la propia tuerca. Incluso ejerciendo una sobrefuerza podemos dañar la llave del tanque estacionario. Es importante recordar que estamos trabajando con un tanque de gas, lo cual representa un riesgo ante cualquier movimiento brusco. Antes de abrir la llave y probar con la presión del gas nuestro regulador, vamos a verificar que todo esté perfectamente instalado. Como les recuerdo, la cuerda del pitel no lleva cinta teflón, ya que el cobre con la presión va a sellar perfectamente. Para probar, ¿cuál es nuestro aliado? El jabón. Pero ábrele primero. Como pudimos escuchar, es imprescindible el uso de espuma hecha con jabón para detectar fugas en la tubería del gas. Una vez que coloquemos bastante espuma en las uniones de la instalación que acabamos de realizar, vamos a abrir la llave del tanque estacionario. En este caso nos percatamos que al abrir la llave del gas, en la tuerca del pitel se formó una burbuja, lo que indica una fuga de gas. Volvemos a cerrar la llave y ahora lo que vamos a hacer es apretar con mayor firmeza la tuerca del pitel, apoyándonos con una llave, en este caso es una tipo perico. Con ayuda de esta llave vamos a ejercer una fuerza sin brusquedad sobre la tuerca del pitel y volveremos a probar las uniones con ayuda de la espuma de jabón. Hecho esto, volveremos a abrir la llave y vamos a corroborar si existen o no fugas. En este caso volvemos a ver una fuga, la cual viene nuevamente de la tuerca del pitel. Por ello cerraremos nuevamente la llave del gas y vamos ahora a apretar esta tuerca, pero nos vamos a ayudar con dos llaves, una en el pitel, en la tuerca del pitel, y la otra en el otro extremo. Lo que haremos con esto es hacer que la fuerza se distribuya con ayuda de las dos llaves y evitar que dañemos la tubería, ya que vamos a ejercer una mayor presión en la tuerca del pitel y en la tubería de distribución del gas. Como podemos observar, nos ayudamos con dos llaves tipo perico para ejercer una mayor fuerza con uniformidad y la mayor precisión posible. Con la ayuda de estas dos llaves ejercemos una presión mecánica más fuerte, pero sin dañar la tubería. Nuevamente vamos a colocar espuma de jabón en la conexión que acabamos de instalar para verificar que no existan fugas. Por tercera ocasión voy a colocar la espuma del jabón en las conexiones. Una vez que me ayudé con las dos llaves para apretar nuevamente el pitel, podemos corroborar que ya no existe fuga. Volvemos a colocar más jabón y la espuma nos indicará si existen fugas. Como vemos, no hay ninguna burbuja en toda la conexión, es decir, tanto en la zona del pitel como en el regulador y sus conexiones, lo cual indica que no hay ninguna fuga y que por lo tanto el regulador ha quedado correctamente instalado. Sin embargo, con ayuda de la luz del día vamos a revisar minuciosamente la conexión por todos lados, por arriba, por abajo, para verificar que precisamente ya no se encuentre ningún tipo de fuga que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestra casa. Como les comenté, tenía algunos días que el gas se nos estaba acabando muy pronto y asumimos que fue esta la razón, aunque no descartamos que algunos operarios de empresas de gas no nos despachen bien. Vamos a ver qué herramientas fueron las que usamos. Una llave tipo perico, aunque en mi caso usé dos llaves porque, como podemos recordar, para hacer la contrapresión en la tubería usamos una llave del lado derecho y una llave del lado izquierdo para poder apretar la tuerca del pitel sin causar daño. Unas pequeñas pinzas de presión con las que me ayudé para apretar el pitel contra el regulador, lo cual también podemos hacer con una llave española para evitar dañar
el tubo del pitel, ya que es muy delicado y podemos causar fugas. Cinta teflón, que fue la que usamos tanto en la tubería del tubo pitel como en la tubería del tubo que va hacia la distribución de la casa. La tuerca del tubo pitel no lleva ningún tipo de cinta, ya que el cono sella contra la llave al ejercer presión. Esa es la función del cobre con que están hechas estas piezas. Y por último, es importante corroborar que el regulador viejo como el regulador nuevo tengan las mismas características y cuenten con la presión debida para ejercer su función en el tanque del gas estacionario de nuestro hogar. Espero que este pequeño tutorial les haya servido de algo. Los invito a suscribirse a mi canal y que le den clic a la campanita de notificaciones. Comenten por favor. Muchas gracias.